Buenos días, profesor. Nosotros somos el equipo 1, presentando la actividad 6 de listas simplemente ligadas. El equipo está formado por Alvarado Ortega Eduardo, Del Rosario Ramos Alan, Pérez Flores Diana, Pérez Flores Ivonne y Rebolledo Vedas Alan. Primero comenzaremos con mostrar las instrucciones para la actividad, las cuales consisten de realizar un programa que implemente las siguientes funciones o métodos sobre listas simplemente ligadas, iniciando con insertar un elemento al inicio de la lista, al final de la lista, a la derecha del elemento con información X, a la izquierda de dicho elemento con información X, y décima posición, y de forma ordenada ascendentemente. Posteriormente, para el borrado se utilizan estos mismos, excepto por de manera ordenada. También pide mostrar los elementos de la lista, invertirla y un método que reciba dos listas para poder concatenarlas en una lista 3. El programa debe implementarse con un menú que conste de todas las funciones mencionadas y debe determinarse con la opción de salir. Para empezar, ¿qué son las listas simplemente ligadas? Estas son una estructura que permite el almacenamiento de datos de manera similar a los arreglos, pero con la diferencia en la estructura, pues son un conjunto de elementos llamado nodos con un campo de referencia o puntero, el cual nos permite acceder al elemento siguiente de manera más versátil. Como se puede ver en esta imagen, aquí estaría una lista simplemente ligada y lo que dice que es nodo sería lo que vendría siendo el nodo que tiene un campo de liga y un campo de información. Ahora pasemos con las operaciones. Iniciando con los métodos de inserción, pide que se inserte un dato al inicio de la lista. En este caso lo que debe hacer es generarse un nuevo nodo, el cual va a estar apuntando al primer nodo y al inicio. Posteriormente, para el final de la lista, debería de crearse igualmente un nuevo nodo que apunte al último elemento de la lista y que su liga apunte a vacío. Ahora continuamos con insertar un dato a la derecha del elemento con información. En este caso se generará un nuevo nodo, el cual el elemento X, o más bien el nodo que contiene el elemento X, debe estar apuntando al nuevo nodo y el nodo debería estar y la liga del nuevo nodo debería estar apuntando al dato que originalmente apuntaba nuestra información X. En este caso será 7. Aquí se está apuntando al nuevo nodo y el nodo apuntará ahora a 3. Ahora a la izquierda del elemento con información X se hará que el nodo anterior, en este caso igualmente será el 7, deberá estar el anterior, el que está apuntando a 7, apuntando al nuevo nodo y el nuevo nodo apuntando a 7. Ahora para insertar en la décima posición debemos de elegir cuál será I, en este caso I será 2, y se insertará a la derecha. Ahora, para ordenar de forma ascendente, lo que se hace es elegir un dato y comparar el dato hasta que encuentre una posición donde sea mayor al dato anterior. En este caso 5, entonces se ligará 4 con 5 y 5 con 9. Ahora, para lo que concierne al borrado al inicio de la lista, se hará que inicio ahora apunte al elemento que está apuntando el primer elemento para eliminarlo. Y posteriormente el Java lo borrará automáticamente y pues quedará eliminado. Al final de la lista se hará que el elemento anterior esté apuntando a vacío y así posteriormente se eliminará el último nodo. A la derecha del elemento con información X se hará que 7 apunte a vacío en este caso y se elimine el 3 que está a la derecha de información X. Para la izquierda hará que 4 apunte a 7 y 9 ya no apunte nada y se eliminará.
En la ismo posición igualmente se eliminará ese nodo, apuntando el nodo anterior al nodo siguiente. Para eliminar con información X, se hará que el que esté apuntando a 7 en este caso, apunte al que estaba apuntando a 7, que en este caso es 3, y se elimina. Para todos los elementos con información X se hará lo mismo que en el anterior, pero pues para el caso de que aparezca más de una vez. El método mostrar lista es simplemente una impresión que muestra los elementos que están en la lista y cómo se vería en nuestro programa. Para invertir la lista se utilizará el método de borrar el elemento al final e insertarlo al inicio de la lista. Posteriormente, para el concatenado se utilizarán tres listas, lista 1, lista 2 y lista 3, en la cual inicialmente solamente debería eliminarse el primer elemento del dato de la lista 1 y así hasta que quede vacía, y insertarlo al final de lista 3, que en este caso pues está vacía, pero sigue llenando. Cuando finalice con lista 1 tomará y hará lo mismo con lista 2 hasta que las dos listas queden vacías. Ahora se utilizará un método de ordenamiento para justamente ordenar de manera ascendente o descendente la lista. Así quedaría el resultado y con las listas eliminadas. Ahora procederemos a revisar el código. En lo que concierne al código, iniciaremos con lo que vendría siendo la clase nodo, que en este caso tendrá un objeto de tipo dato que pues se utiliza el tipo objeto para poder adaptar posteriormente a lo que queramos en nuestra lista, ya sean caracteres, números, incluso strings. Luego se genera una liga de tipo nodo que pues conectará al siguiente. En este caso simplemente está el constructor de nodo. Ahora pasaremos con la clase de lista simplemente ligada, que tendrá elementos de tipo nodo, justamente, que en este caso se utilizará primero el initLista y un tamaño que se utilizará para algunos métodos. Se tiene el constructor donde initLista apunta a null y tamaño es igual a 0. Luego está el método para comprobar si la lista está vacía o no, que pues simplemente retorna verdadero o falso, dependiendo de lo que haya en la lista, si es nula o no. Ahora comenzaremos con las inserciones, empezando por insertar al final, en el cual se declara un nuevo nodo y un nodo auxiliar que estará apuntando a lista. Si lista es igual a nulo, el caso de que esté vacía la lista, pues se inserta al final de la lista, pero pues ahora inilista pues, apuntará a nodo. En caso de que inilista no apunte a null, y mientras aux.liga sea distinto de null, dicho de otra forma que la lista, que el elemento no esté apuntando a null, se hará que se avance. Posteriormente, hasta que llegue al caso de que aux.liga es null, se hará que aux.liga ahora apunte a nodo y se incrementará el tamaño de la lista. Para insertar al inicio se generará igualmente un nodo nuevo. Se insertará a inilista en caso de que inilista esté apuntando a null. Y si no, nuevo punto liga estará apuntando a inilista e inilista estará apuntando a nuevo. El tamaño se incrementa igualmente. Para insertar a la derecha de algún elemento se requerirá lo que vendría siendo un objeto de A y un objeto de X. Posteriormente se explicará para qué. Se genera un nodo auxiliar que apunta a inilista y un nodo nuevo. El mismo caso de que si inilista es vacía, se conecte directamente a inilista el nodo nuevo. Ahora, mientras el dato en auxiliar sea diferente de X y la liga sea distinta de null, se seguirá avanzando. Ahora, si aux.liga es igual a null cuando llegue al final,
se insertará el nuevo nodo, en dicho caso de que no encuentre el elemento. Pero si aux.liga no está en null y el dato ya se ha encontrado, se ligará nuevo punto liga a aux.liga y aux.liga ahora apuntará a nuevo, como se mostró originalmente en el gráfico de la presentación, y se incrementará el tamaño. Para el caso de insertar a la izquierda, se requerirá una estructura similar, ahora con dos auxiliares, uno de auxiliar 1 auxiliar 2, ambos inicialmente apuntando a lista y el nodo nuevo, que contendrá el dato de A. Si lista apunta null, pues simplemente lista se apunta nuevo y ese se resolvería con el caso de que la lista esté vacía. En otro caso, mientras el dato sea distinto de X en el auxiliar y la liga esté apuntando a un lugar que no sea null, se va a avanzar. En este caso, AUX2 estará apuntando a donde está AUX actualmente y AUX apuntará a AUX liga, o sea, hacia el siguiente elemento. Ahora, si AUX2 es igual a AUX1, se ligará nuevo con AUX y el inicio de la lista con el nuevo nodo. En otro caso, si aux.liga es igual a null, se inserta al final. En otro caso, aux2.liga apuntará a nuevo y nuevo.liga apuntará a aux. Entonces quedará en medio a la izquierda como debería de quedar. Ahora para el caso de insertar en la 10ª posición, se iniciará con el dato que se inserte y el subíndice que vamos a requerir, o más bien que el usuario vaya a pedir. Se crea el nodo auxiliar y el nuevo nodo con los datos de A y un contador que iniciara en 1 inicialmente. Si la lista es vacía, pues se inserta como primer elemento el nuevo nodo, se incrementa el tamaño y problema resuelto. Para el caso de que el índice sea igual a 1 y la lista no está apuntando a null, pues simplemente se ligará al inicio con nuevo.liga apuntando a ini-lsl e ini-lsl apuntando a nuevo para poder insertarlo al principio y que nuevo esté apuntando al elemento originalmente en la primera posición. Se incrementa el tamaño. En caso de que pues siga siendo null pero el índice sea 1, pues se inserta al principio y se incrementa el tamaño. En otro caso de que índice no sea 1, si el índice es mayor al tamaño actual de la lista, pues se inserta al final de la lista. En el caso de que el índice esté dentro del rango de tamaño, se estará aumentando auxiliar por medio de contador hasta que índice sea mayor a contador y se insertará a la izquierda del elemento, en este caso con los parámetros del dato original y el dato que esté actualmente en aux.dato y el tamaño se incrementa. Ahora para el caso de insertar de manera ordenada, se utilizará el objeto, un nuevo nodo, el auxiliar apuntando a lista, si lista es null se inserta al principio y en otro caso, mientras el dato actual sea menor que el nuevo dato y auxliga sea distinto a null, se irá incrementando. Ahora, si el nuevo dato es menor que el auxiliar, se inserta a la izquierda. De caso contrario, se insertará a la derecha y se incrementa el tamaño. Continuando con borrar al inicio de la lista, se utilizará el dato borrado, obviamente, que en este caso pues simplemente será el dato que está en mi lista y no viejo apuntando a mi lista, que sea el mismo que mi lista. Si viejo es igual a null, pues si mi lista igual a null no se hace mucho.
En otro caso, inilista ahora apuntará al siguiente elemento al que estaba apuntando inilista y se reducirá el tamaño, retornando el dato borrado. Continuando con borrar a la derecha, se utilizará un nodo auxiliar y el objeto dado borrado que posteriormente se va a retornar. En este caso se le pondrá el valor máximo para pues que tenga algún valor dado borrado por el momento. Si inilista es distinto de null, se avanzará hasta encontrar el dato y si la liga está apuntando a un lugar distinto de null, ahora viejo apuntará al auxiliar.liga. El dato borrado es el dato que tenga viejo actualmente y aux.liga apuntará a viejo.liga y se reducirá el tamaño. Para el caso de borrar en la yésima posición se necesitará obviamente la posición y se utilizará nodo viejo y auxiliar con un contador haciendo de manera bastante similar lo que se hace a la hora de insertar en la yésima posición, pero pues a la hora de dar los direccionamientos no se insertará nada, solamente se borrará, haciendo que se guarde el dato borrado y ahora se apunte el elemento anterior al elemento siguiente de la yésima posición y se reducirá el tamaño. Ahora para borrar algún dato X, igualmente se hará simplemente pues que con viejo y auxiliar se apunte al siguiente, que el anterior elemento en el que esté X, ahora apunte al siguiente elemento. Ah, ahora para el caso de borrar un dato X será algo similar con un parámetro obviamente de dato X que es el que se querrá borrar. Y usando auxiliar y viejo se hará que viejo esté apuntando al elemento anterior de X y auxiliar esté apuntando al siguiente elemento de X. Ahora simplemente se hará que viejo apunte a auxiliar y se eliminará el dato. Obviamente se reduce el tamaño y se retorna el dato borrado. Para borrar datos X, en caso de que haya más de un dato X, se utilizará el nodo auxiliar apuntando a inicio de lista y se utilizará un método que posteriormente revisaremos de contar cuántos datos X hay, que nos dirá exactamente eso y ahora el objeto de dato borrado pues obviamente será el X. Ahora, si una lista es distinto de null, mientras auxligas es distinto de null y la cantidad de datos X sea distinta al contador, se asignará db el dato X y se incrementará el contador, al igual que auxiliar estará apuntando a inicio de lista, se retorna el dato borrado. Continuando con otros métodos que se piden o que utilizamos en métodos anteriores, se iniciará con el antes mencionado contar dato X, que obviamente requerirá un dato X. Se utilizará un nodo auxiliar que apuntará a mi lista y un contador que estará inicializado en cero. Mientras el auxiliar no esté apuntando a nulas, se hará el caso de que si el dato es igual a dato X, digamos que cuente el número de veces que dato X está en la lista por medio del contador. Posteriormente se avanzará y si aux.dato es igual a dato X, lo mismo, se aumentará el contador y se retornará el número de veces que se encontró el dato X. Continuando con mostrar listas, simplemente será utilizando nodo reco el imprimir durante todo el while de que reco esté apuntando a un lugar distinto de null lo que esté en la lista por un par de saltos de línea.
Posteriormente se incluyó el buscar el dato X con un nodo auxiliar y una bandera que nos dirá cuando se encontró dicho dato. Ahora, si inilista es distinto de null, se estará recorriendo por medio de auxiliar si aux.liga es distinto de null y la bandera esté en falso. Ahora, cuando aux.dato sea igual a dato x, la bandera se pasará a verdadero y pues obviamente se encontró el dato, lo cual nos devolverá el verdadero o falso dependiendo de qué haya sucedido. Continuando con lo que vendría siendo el método de ordenamiento, se utilizarán dos nodos auxiliares, auxiliar 1 y auxiliar 2. Auxiliar 1 estará apuntando al inicio de la lista y se utilizará temp para algunos movimientos durante el ordenamiento. Ahora, se utilizará el while de costumbre para avanzar en nuestra lista, pero ahora también se guardará en aux2 lo que está en auxliga, aux1 liga, para poder utilizarlo en while sin modificar el aux antes del recorrimiento. Ahora se hará el mismo procedimiento para aux2 distinto de null, no aux2 liga. Y si el dato contenido en aux1 es mayor al dato contenido en aux2, entonces por el momento temporal tendrá el dato de aux1. aux1 ahora tendrá los datos de aux2 y posteriormente en aux2 se guardará los datos en temporal. Posteriormente se recorrerá aux2 a aux2 liga y aux1 a aux1 liga para continuar el while. Y de esta manera se irá ordenando. Continuando con invertir la lista, se declarará un dato y una lista auxiliar. Ahora, mientras no sea vacío, a dato se le asignará el dato borrado y a lista auxiliar se le asignará dicho dato. Ahora, mientras la lista auxiliar no sea vacía, a dato se le asignará el dato borrado de lista auxiliar y se insertará posteriormente al final de la lista. Ahora continuaremos con el menú y lo demás. Para los menús se utilizará inicialmente un método de salida que pues preguntará si está seguro de salir o no de el menú. Uno que nos pedirá si se desea hacer el procedimiento en lista 1 o lista 2. Y procederemos ahora a las funciones de borrado que pues simplemente llamarán a la función e imprimirán lo que se esté haciendo. En este caso, iniciando con el borrar al inicio que requerirá los argumentos de lista 1 y lista 2, declarando la subopción pues dependiendo de qué lista se haya elegido y el dato. Mismo caso para las demás de borrar al final, a la derecha de un dato X, a la izquierda de un dato X, en la 10ª posición, borrar el dato X en sí, borrar los datos X, y el submenú de borrado que pues será el que decidirá cuál de estos menús es el que se accederá. Y en el caso 8 pues el regresar al menú principal con algunas excepciones y subopciones para poder retornar si es sí, no, mayúsculas y en minúsculas. Para el caso de la inserción será básicamente lo mismo, impresiones para todos los casos. Para los otros métodos, a la hora de concatenar, se tendrá lista 1 y lista 2 de argumentos, con una lista
R y lista auxiliar nuevas y un dato. Ahora, mientras la lista uno sea vacía, a dato se le asignará al elemento que esté actualmente en el borrado de lista uno. A lista R se le insertará al final el dato borrado y posteriormente a lista auxiliar se le insertará al final igualmente el dato. Posteriormente se hará básicamente lo mismo que el dato, sea solamente que con lista auxiliar. A dato se le asignará lo que esté en el borrado al final, al inicio de lista auxiliar y se le insertará a nuestra lista uno. En el otro caso de lista 2 se hará básicamente lo mismo. Posteriormente se utilizará el ordenamiento y nos retornará la lista R que pues estará juntando lo que haya sucedido en lista 2 y lista uno. Para invertir igualmente solamente es llamar a la función e imprimir como era antes, como es después y si es en el caso de lista uno y lista dos. Posteriormente más menús y nuestro main consistirá de nuestra opción principal, el booleano para la salida, nuestra lista uno y nuestra lista dos. Ahora mientras salida esté en verdadero, se elegirá la opción en el menú principal y salida será lo que haya sucedido en ese menú. Ese menú es básicamente el submenú, el cual pues no cambiará a menos que le demos la opción de salir. Menú simplemente será la impresión de lo que se elaborará en ese menú con todas las opciones. Ahora procederemos a hacer la a correr el programa con un par de ejemplos. Ahora procederemos a la implementación del programa con un par de ejemplos, iniciando con insertar un par de elementos en la lista uno. Se insertará al inicio de la lista, en la lista uno, el número 8. Posteriormente, al final de la lista, se insertará en la lista uno un número 2. Como se puede ver, imprimirá cada que se inserte un dato cómo vaya quedando la lista. Ahora se insertará a la derecha de un elemento con información X en la lista uno. Queremos que se inserte a la derecha de 2. Insertaremos un 5. El eje que está a la derecha de 2 ahora se insertará a la izquierda de la lista uno del dato 2. Se insertará un 4. Ahora se insertará en la posición 2 de la lista uno un número 99. Ahora se insertará de forma ordenada un número 10 que quedará al lado de 8. Ahora retornaremos al inicio. Procederemos a insertar más elementos ahora en la lista 2. Insertaremos un 5 al inicio, un 2 al final. Al final también se insertará un número 88 y por el momento quedarán así. Retornamos al menú. Ahora mostraremos los elementos de la lista 2.
Procederemos ahora a invertir la primera lista. Como se puede ver, ya quedó invertida. Originalmente era 8, 10, 99, 4, 2, 5 y ahora es 5, 2, 4, 99, 10 y 8. Ahora se concatenarán las dos listas y se ordenarán. Que pues, como se había hecho, se insertaron dos 5 y los demás números eran diferentes. Y resultó en 2, 2, 4, 5, 5, 8, 10, 88 y 99. Bueno, eso sería todo. Gracias por su atención, profesor, y saldremos del programa.